Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Saludos amigos televidentes, bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Soy su hermano José Antonio Reyes, quien le doy la bienvenida al programa de hoy. Estaremos en el día de hoy continuando con nuestra lección sobre el libro de Nehemías. Estaremos estudiando la lección número 9 de esta serie que nos está llevando a través de todo este interesante libro. Y si usted ha perdido alguna de las lecciones, pues le indico que puede solicitar una guía de estudios que tenemos, la cual haremos llegar hasta usted. Si es que esté pendiente, al final de nuestro programa vamos a darle la dirección para que usted solicite la guía de estudio sobre el libro de Nehemías. Libro muy interesante donde estamos estudiando especialmente el tema del liderato cristiano, la importancia del líder, y también estamos dando algunos toques a lo que es la administración cristiana, que es uno de los temas muy pero muy interesantes en la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer nuestras Biblias y por eso le invito para que usted consiga la suya, la tenga a mano y siga la lectura conmigo allí junto a su televisor. También consiga papel y lápiz, pues es una lección muy interesante que le vamos a estar brindando hoy, y es bueno que usted tome notas para que así le sirvan como un lugar donde usted pueda recurrir permanentemente a buscar ayuda espiritual. Así es que vamos a leer la palabra. Nuestra lección hoy se encuentra en Nehemías 5, los versos 14 al 19, y vamos a estar hablando sobre un interesante tema. La lección es cómo manejar una promoción en el trabajo, y el tema es el corazón de un líder, el corazón de un líder. Vamos a ver cómo es el corazón en un líder en el pueblo del Señor. Muy bien, vamos a leer la Biblia en Nehemías capítulo 5, versos 14 al 19. La palabra de Dios dice así: También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos estaban a mi mesa. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. En esta porción bíblica de Nehemías 5, en los versos 14 hasta el 19, nosotros encontramos aquí lo que es el verdadero corazón de un líder. A veces es difícil enfrentar promociones, vivir en un sitio donde hay lujos, donde hay muchas comodidades, donde hay abundancia. A veces no es fácil para mantener una vida espiritual balanceada. Se dice que es muy fácil a veces vivir la vida cristiana, o es más fácil, mejor dicho, quizás en un lugar donde no hay mucha abundancia, donde usted tiene que depender mucho de Dios en oración, donde hay escasez, donde a veces hay pruebas y dificultades. Es más fácil servirle al Señor en esa condición
que en un lugar de lujos y de placeres, de poder, como lo fue el lugar que Nehemías ocupó en esta porción de la Biblia. Nehemías es promovido a gobernador y encontramos aquí a Nehemías en su tercer papel que va a jugar en este libro que lleva su nombre, que de hecho es como su autobiografía, y como le dije, es lo último que le ocurre al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es lo que ocurre en el libro de Nehemías. En primer lugar, Nehemías, en la primera parte del libro, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y verso 10, nosotros encontramos a Nehemías siendo copero del rey. ¿Recuerdan esto? Estudiamos esto en la primera lección. Luego, desde el capítulo 2 y verso 11 hasta el capítulo 6 y verso 19, Nehemías ocupa la posición de edificador. Del verso 7 hasta el final, o sea, hasta el capítulo 3, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 13, él va a ser el gobernador. Ahora, esa promoción se nos informa aquí en el capítulo 5, desde los versos 14 hasta el 19. Es la tercera posición que lo ocupa, es una posición de mucha prominencia. Él va a ser el gobernador de Judá, Jerusalén. Él tendrá un dominio grande sobre toda esta área. Y esto pues conllevó el que él fuera promovido a una posición de poder, de autoridad, podríamos decir, donde tenía grandes ventajas. Y es allí donde precisamente vamos a ver más que nada reflejado el corazón de Nehemías. Así es que Nehemías nos proporciona una de las mejores ilustraciones bíblicas con relación a cómo manejar una promoción en el trabajo. Es interesante porque como líderes, en el trabajo del liderato, nosotros vamos a estar en diferentes posiciones. Y quiero que usted vea que cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios es promovido, según nos dicen los salmos, en el Salmo 75, dice así la Biblia, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Cuando un hijo de Dios es promovido, es por la gracia del Señor. Así es que cuando usted hace un buen trabajo, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Y Nehemías fue fiel como copero, por eso Dios lo pudo usar reedificando la ciudad de Jerusalén, y más que eso, después lo puede usar como gobernador. Y vamos a ver algunas cosas del corazón de este hombre. En primer lugar, el verso 14 nos enseña que era un hombre sin ambiciones personales. Dice así el verso 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Así es que él fue una persona que operó sin ambiciones personales. Era un hombre que sabía que la promoción que le vendría sería de parte del Señor. Así es que es muy interesante que nosotros miremos que Nehemías estuvo en las manos de Dios y como decía el Salmo 75, o mejor dicho, como dice, ni del oriente ni del occidente viene el ensalzamiento, o sea, la promoción, sino Dios es el que la da, a uno abate y a otro levanta. Cuando Dios levanta a uno de sus siervos, una posición de prominencia, es Dios el que lo hace y uno le va a dar la gloria, la honra y el honor al Señor por esto. Así es que Nehemías no tenía ambiciones personales, él fue solo con el plan de reedificar aquellos muros, él fue para trabajar allí, sinceramente fue a dar su vida por la construcción de la ciudad de Jerusalén, sus muros, y por la ayuda espiritual al pueblo suyo que estaba oprimido, pero Dios entonces lo promovió a ser el gobernador de aquella tierra, y aunque él no tenía ambiciones personales para llegar a aquella posición, sí Dios lo puso allí. Se dice que las personas que tienen ambiciones en la obra de Dios especialmente y deseos de llegar a puestos elevados, nunca se le deben dar esos puestos. Usted si trabaja en la obra de Dios, haga su trabajo bien hecho, sin ambiciones de subir a otra posición ni nada, sino espere, y si Dios lo quiere llevar, Dios se encargará de abrir la puerta y llevarle usted a posiciones más altas en sus obras, ya que el ensalzamiento, o sea, la promoción viene de parte de nuestro Dios, y debemos estar contentos en el lugar donde estamos. Y si allí Dios nos tiene, recuerde José,
Muchas veces en su vida él estuvo limpiando los pisos de la casa de Potifar, pero él hizo ese trabajo bien, contento, y esperó en Dios hasta que Dios lo llevara hasta ser el gobernador de todo Egipto. Igualmente Daniel e igualmente Nehemías. Ellos fueron hombres que esperaron en Dios, y eso quiere decir teocracia. Teocracia es un gobierno bajo la dirección de Dios, donde el hombre espera que Dios sea el que guíe. Así es que, en segundo lugar, vamos a ver otra cosa muy importante en el corazón de este hombre, Nehemías. El verso 14 nos dice que él usó de privilegios sin abusar de ellos. Fíjese cómo nos dice la palabra del Señor allí. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de platas. A más de esto, sus criados enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Ustedes pueden ver cómo Nehemías usó los privilegios. Cada posición que lo elevan a uno en el trabajo, en la obra o en la empresa, conlleva ciertos privilegios que le dan a uno. Usted va a tener unos privilegios nuevos en las posiciones más elevadas. A veces cuando usted llega a una posición le dan una cuenta de gastos, de la cual la empresa depende totalmente de la honestidad suya. Usted tiene a su disposición hacer gastos, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que saber que ese es un trabajo del Señor y usted debe ser cuidadoso en cómo gasta este dinero de su empresa o de la empresa cristiana, si es en la obra del Señor que usted está trabajando, y a eso nos estamos refiriendo principalmente. Así es que el ensalzamiento viene de parte del Señor y uno puede usar los privilegios. Habían privilegios allí, claro, como gobernador él tenía unos privilegios que los podía usar, pero no abusó de ellos. Él se mantuvo fiel a su trabajo. Qué corazón bonito tenía Nehemías. Bueno, el tercer punto es que él mantuvo un espíritu de siervo. Fíjese, como dice este verso 15 en la última parte. A más de esto, sus criados enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué era lo que hacía que Nehemías mantuviera aquella actitud tan hermosa? El temor de Dios que había en su corazón. Él sabía que aquel pueblo para el cual él trabajaba era el pueblo de Dios. Era el pueblo del Señor, que Dios era el que les daba la guianza, el que le daba la dirección, y el Señor pues le daba toda la protección que ellos necesitaban. Así es que Nehemías, con mucho gusto, él mantuvo un espíritu de siervo. Él era el gobernador del pueblo de Israel, pero él era a la vez su esclavo. Y ese es el trabajo de un líder. Se dice que un líder es como un padre. Un padre trabaja como un esclavo, lucha, hace todo lo posible, nunca a veces se le da las gracias, pero es el papel del padre hacer ese trabajo de sacrificio. Igualmente, Nehemías trabajó como si fuera el padre de aquella nación, duramente, con compasión por ellos, y él siempre mantuvo el espíritu de siervo. Y nosotros dijimos en la primera lección que el espíritu de siervo es el espíritu principal que debe haber en un líder espiritual, en un líder que está en la obra del Señor. No es fácil a veces, porque uno está rodeado a veces de posiciones, de oportunidades, pero si es un verdadero siervo de Dios, un verdadero líder puesto por Dios, va a tener un espíritu de siervo. Moisés, por ejemplo, él fue un siervo que le sirvió al pueblo del Señor, y dice que él estuvo dispuesto hasta a dar su vida por el pueblo. Usted encuentra en Josué, mantuvo el mismo espíritu de siervo. El apóstol Pablo fue un siervo. Usted lee las epístolas de los apóstoles, cómo se encabezan ellos. El título que usan es esclavo de Jesucristo, siervo de los hermanos. Así es que el apóstol Pablo, él una vez llegó a amar tanto a su pueblo judío que dijo que aún le gustaría a él, si fuera por su cuenta, él se perdería si ellos se podían salvar. Y nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que vino para servir y no para ser servido. Si ustedes estudian las enseñanzas del Señor, la última ordenanza que Cristo introduce mientras estuvo en la tierra fue el lavatorio de pies.
Y él quería precisamente dejar ese espíritu en la mente de la iglesia. Cuando él vino a lavarle los pies a Pedro, Pedro no se los quería lavar. ¿Y qué le dijo Cristo? Si tú no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué Cristo fue tan fuerte? Fue el momento más cercano en que estuvo de despedir a Pedro como apóstol. ¿Por qué? Porque precisamente el espíritu que Cristo quería dejar en la iglesia era el espíritu de siervo. Y los apóstoles pudieron entender esto. Cristo dijo, si yo, el maestro y señor, y ustedes dicen bien porque lo soy, pero yo le he lavado los pies a ustedes, símbolo de servicio, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y ese es el espíritu que ayuda a la iglesia a mantener la unidad cuando cada miembro quiere darle servicio a otro. Y vemos que los apóstoles entendieron esto, ellos no se enseñorearon, ellos no eran hombres que andaban en un trono y cargados por los demás creyentes. Pedro nunca hizo eso. Él dijo que supiéramos que el rebaño del Señor era del Señor y dijo que tuviéramos cuidado los pastores, que fuéramos un dechado de la grey. Así es que este es el espíritu que debe haber en el corazón de un hombre de Dios. Y Nehemías, aunque era gobernador, era a la vez el esclavo del pueblo. Estaba allí para servirle. Qué bonito cuando hay eso en los líderes que dirigen, aunque sean secularmente, sea el gobernador, sea el presidente de una nación, él debe subir a ese lugar para ayudar a su pueblo. En la obra del Señor, el que está en la parte alta de la pirámide no es en sí el líder, sino el pueblo. El líder está para servirle. En el mundo secular es todo lo contrario. En esa pirámide de poder, pues el hombre está arriba y sus sirvientes abajo. Pero qué bonito, ¿verdad?, es el corazón de Nehemías, cómo nos lo revela en estos versículos. Bueno, el punto número 4 en nuestro bosquejo es que Nehemías pudo mantener la integridad, la imparcialidad y la justicia social. Vea los versículos 16 y 17. También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa. ¿Cómo fue el gobierno de Nehemías? Su gobierno fue un gobierno de integridad, fue un gobierno de justicia social, fue un gobierno sin imparcialidad. Los otros gobernadores, pues, dice este mismo pasaje, que enseguida usaban a sus amigos, a sus criados, que eran sus allegados, en posiciones elevadas, para que ellos también disfrutaran de los beneficios económicos mayormente. Es triste, ¿verdad?, cuando mucha gente llegan a posiciones en la obra del Señor por causa de amigos o porque son familiares del que dirige la obra y llegan a esas posiciones simplemente por amistad o por relaciones de familia. La obra de Dios no debe ser así. Nehemías no puso a ninguno de sus criados como jefes para que el pueblo le obedeciera, sino que los criados de Nehemías veían el espíritu que había en Nehemías y ellos también le servían al pueblo. Qué bonito es eso, porque el espíritu de un líder se le pasa a las personas que están alrededor de él. Si un líder tiene el corazón de siervo, va a servir su gente que está cercana a él también. Así es que es muy interesante, ¿verdad?, cómo Nehemías muestra allí su corazón verdadero, limpio, puro, siendo íntegro. Dice, las gentes, los gobernadores anteriores compraban tierra, hacían negocios. Nehemías dice, ni yo ni mis criados compramos terrenos, ni compramos propiedades. Usted sabe, cuando una ciudad está en ruina, las propiedades están muy baratas. Pero cuando esa ciudad se repara, las propiedades suben enormemente. Las personas que hoy en día están en las zonas urbanas y saben que una área que estaba en ruina la vuelven a restaurar, las propiedades suben el precio 10, 15, 20 veces. Y Nehemías sabía todo el plan que había para restaurar a Jerusalén. Así que si hubiera sido un hombre ambicioso, empieza a comprar terreno, empieza a comprar propiedades y le dice a sus soldados, a sus compañeros, a los criados que andaban con él, compren propiedades aquí y allí, porque el precio de las propiedades se va a multiplicar. Pero él no, dice, ni yo ni mis criados compramos propiedades. Era un hombre íntegro, era un hombre imparcial y fue un hombre que usó justicia social. Qué cosa bonita cuando esas cualidades están en un líder en la obra del Señor. Amados hermanos, el punto próximo que vamos a ver es que Nehemías fue un hombre que pudo mantener una buena relación con el Señor todo el tiempo.
él no se alejó de esa relación con el Señor. El verso 19 nos dice de una manera preciosa: acuérdate de mí para siempre, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Siempre orando. Un hombre, cuando comienza el capítulo 1 de Nehemías, está orando. En el capítulo 2 sigue orando. En el capítulo 3 está orando. Y en cada situación que él llegaba, se ponía a orar. Muchas personas han caído en la obra del Señor porque ellos no han sabido mantener una vida de oración, una vida cristiana en las nuevas posiciones que Dios le ha puesto. Conozco algunas personas que han sido promovidas a posiciones en el gobierno secular muy elevadas, no lo pueden resistir y al poco tiempo pierden hasta su fe cristiana. También Nehemías fue sensible ante las necesidades de los subordinados a él. El verso 18, quiero que lo miren bien para que vean la sensibilidad de este hombre ante las necesidades de sus subordinados. Dice: y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Él sabía la situación económica de aquellos subordinados a él. Y Nehemías pues cuidó de ellos, protegió de ellos. Qué bonito es cuando el hombre cuida del pobre y del necesitado. La gente que suben a gobernar en algún lugar, en algún país, sean gobernadores, presidentes, sean reyes, deben subir allí, dice la Biblia, para ayudar al pueblo, porque Dios pone reyes y quita reyes. La Biblia nos dice que aún estos hombres que están en el mundo secular, siendo gobernadores o presidentes de naciones, son ministros de Dios. ¿Qué es un ministro? Alguien que sirve. Y qué bonito es que todos nuestros oficiales públicos en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros condados, pudieran mantener ese espíritu de siervo y de servirle a las necesidades del pueblo que los ha elegido para que les sirvan allí. O aquellos hermanos que están en posiciones en la obra del Señor, mantenga un corazón de siervo. No esté allí para sentirse superior a los hermanos a los cuales usted le sirve. Sepa que si Dios lo puso allí, es con un propósito, y es que usted sirva. Y mientras más se sube en la obra del Señor, es para servir mayor. Mayor es el servicio que se le da. El siervo de Dios es siervo de siervos. Así es que el Señor nos ayude a tener un corazón como el que tenía Nehemías. Dios pudo ver el corazón de aquel hombre y por eso lo pudo usar en aquella gran obra para restaurar la ciudad de Jerusalén. Cuando él subió a la posición más elevada de gobernador, él no se olvidó de Dios, él no se olvidó del pueblo, él mantuvo la integridad y fue un hombre que Dios lo pudo usar en aquel nivel también. Qué precioso. El Señor nos ayude, si hemos tenido una promoción en nuestro trabajo, a mantener ese espíritu que mantuvo Nehemías. Bueno, vamos a hacer un repaso de nuestra lección en este momento y vamos a ver lo que sucedió en la vida de Nehemías, cómo nos revela su corazón, y quiero que usted tome papel y lápiz para que apunte esta parte del bosquejo que aparece en su pantalla de televisión. Nehemías nos proporciona una de las mejores ilustraciones bíblicas con relación a cómo manejar una promoción en el trabajo. El verso 14 nos enseña que él era una persona sin ambiciones personales, y esto lo ayudó para que él llegara a aquella posición elevada que Dios le tenía en su obra. Punto número 2, él usó los privilegios sin abusar de ellos. Y esto lo encontramos en el verso 14. Número 3, mantener el espíritu de siervo. Qué precioso. El verso 15 nos enseña esto de Nehemías. Mantener la integridad, la imparcialidad y la justicia social. Ser sensible. El número 5, ser sensible ante las necesidades de los subordinados. Subraye bien eso, está en el verso 18. Número 6, mantener una buena relación con el Señor. El verso 19. Las posiciones para el liderato han sido creadas porque el pueblo necesita que se le sirva y se le ayude y se le cuide. Recuerde esto, mi hermano, los líderes del pueblo de Dios necesitan ser sensibles a Dios y mantener una buena relación con el Señor que los ha puesto en esos lugares de prominencia. Dios hoy en día necesita líderes. El pueblo de Dios tiene necesidad de líderes. Vamos a orar para que Dios nos dé líderes conforme al corazón de Dios.
Usted sabe, a veces no tenemos buenos líderes porque no oramos suficiente. Cristo dijo, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a las mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que vendrá un tiempo cuando Dios dará pastores conforme al corazón de Dios. Hoy en día mucho del pueblo de Dios ha sido abusado, a veces no servido correctamente, porque las personas que han subido al liderato no han tenido el corazón de siervo. La Biblia nos enseña que somos siervos del Dios Altísimo. El Señor nos dé un corazón para servirle a aquellas personas que Él nos ha puesto sobre de ellos en la obra del Señor. Un corazón lleno de compasión. Estamos en un mundo donde hay tanta injusticia, imparcialidad y deshonestidad, pero vamos a ser hombres íntegros. Vamos a orar para que Dios nos dé ese tipo de liderato y para que si usted está en liderato, Dios le dé el corazón de siervo, para que usted sea aprobado por Él. Oremos. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento, Señor amado, la situación de tu pueblo en esta mañana. Señor, dale corazón de siervo a aquellos que están al frente de tu obra, aquellos líderes que están, oh Señor, en la supervisión, en el trabajo del pastorado, en cualquier posición elevada en tu obra como líderes de tu pueblo. Señor, dale corazón, espíritu de siervo. Oh Señor, que le podamos servir a tu pueblo, a tu rebaño. Sepamos que tú viniste a servir y no a ser servido. Un día reinaremos, pero por ahora debemos de servir, Señor amado. El pueblo necesita hombres que tengan ese corazón para servirle bien. Mucho de tu pueblo está herido, está triste, hay ovejas quebrantadas por falta de un buen pastor. Padre, provee líderes apropiados para tu pueblo y ayúdanos, danos un corazón de siervo a aquellos que tú nos has colocado en tu obra en posición de liderato. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. En este programa le queremos servir y como motivo de esto hemos preparado una hermosa guía de estudios del libro de Nehemías para servirle a usted más efectivamente. Esta guía le llevará a través de todo el libro de Nehemías, le dará información adicional a lo que estamos presentando en este programa y el propósito es que usted la use y la vuelva a usar en su vida personal. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted es pastor, esta guía le quede para su biblioteca. Usted la puede recibir si usted escribe a la dirección que aparece en la pantalla de su televisión.